Vamos a abrir las Escrituras en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Ahí comienza en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Tenemos las cartas a las 7 iglesias, las 7 iglesias que estaban en Asia, como dice el versículo 11 del capítulo 1. Pero vamos a ver que en cada una de esas cartas, al final de cada una, hay una expresión que es común a todas ellas. Por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 7, ahí dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora dice, al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el versículo 11, hablando a la iglesia en Esmirna, otra vez repite, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Luego, comenzando con la carta a Pérgamo, a la iglesia que está en Pérgamo, en el versículo 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Posteriormente, a la iglesia que está en Tiatira, dice en el versículo 29, en el 2:29, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero en el versículo 26 dice, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. En el capítulo 3, lo que escribe a la iglesia en Sardis, dice la palabra de Dios en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia en Filadelfia nos dice exactamente lo mismo en cuanto en el versículo 12 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente, a la iglesia en la Odisea, en el versículo 21, dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, como vemos, a las 7 iglesias, respecto al oír, le dice lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego, dentro de la iglesia, que son varios, si la iglesia está formada por varias personas, iglesias locales son iglesias más pequeñas, iglesias más grandes, iglesias con menos miembros, iglesias con más miembros. Pero, si bien esta es una carta escrita a la iglesia, porque a cada una le dice a la iglesia que está en
cada lugar, Sardis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Éfeso. Eso es a la iglesia que está a la iglesia, a todos, a toda la iglesia. Pero luego el mensaje es individual, porque siempre dice al que venciere, no dice a los que vencieren, dice al que venciere. Y después dice el que tiene oído, no dice los que tienen oído. No, dice al que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, hermanos, que cada uno individualmente debemos tener oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que cada una de estas 7 iglesias debía conocer lo que el Espíritu decía a las demás iglesias. Las prevenciones que Dios hacía a las iglesias. Las correcciones que Dios establecía a las iglesias. Y luego, además de que el que tiene oído oiga, dice al que venciere. Al que venciere da una promesa. ¿Qué es lo que Dios hará con cada uno que venciere? Si hay un vencer, obviamente hay una batalla que se establece en forma individual. Esa batalla no se pelea en forma colectiva, aunque en la medida que cada uno lo hacemos individualmente, también es colectiva, pero es personal, es de cada uno. Por una razón sencilla, Pablo le dice a los corintios que cada uno dará a Dios razón de sí. Cada uno va a responder por sí mismo. Quisiera leer lo que estoy diciendo en la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, leer ahí en el capítulo 5, segunda carta a los Corintios 5, en el versículo 10, segunda de Corintios 5, 10. Ahí dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, aquí está la parte individual, todos, colectivo, para que cada uno, en forma individual, reciba lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Aquí está. Toda la iglesia recibe la carta. Éfeso, Sardis, Filadelfia, 7 iglesias ahí, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, todas reciben una carta para cada una. La iglesia se forma por aquellos que hemos nacido de nuevo y en cada una de estas iglesias será igual. Así que todos reciben la misma carta, porque es la misma carta para toda la iglesia. Entonces, dice, es menester, Pablo le dice ahora a los corintios, a otra iglesia en Corinto, le dice, es menester, cuidado, cuando Dios dice que es menester, es porque es necesario, hermanos. No es opcional, no es algo que cada uno va a elegir si va o no va. No, es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. Y luego, cada uno va a recibir lo que hubiera hecho. Así que siempre el mensaje es colectivo y la aplicación es individual. Es para todos y cada uno lo toma o lo deja. Generalmente se incurre en un error, y desde siempre, desde el siglo I. El error de mirar para los costados y decir, sí, pero ¿y aquel? Eso también lo hizo el apóstol Pedro, referido al apóstol Juan.
Cuando le dijo, ¿y este? Le dijo al Señor, ¿y este? Porque había sido advertido el apóstol Pedro por el Señor que él iba a morir. Y había circulando una información falsa de que el apóstol Juan no iba a morir. Porque el Señor Jesús dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, y entonces todos se entendieron mal y dijeron, entonces Juan no se va a morir. Y Pedro también entendió lo mismo. Y cuando el Señor le advierte a él, la inmediata respuesta de Pedro fue, ¿y este? Ah, yo sí, ¿y este? Y el Señor le dijo, tranquilo, dice, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es decir, que no te preocupes, ¿qué a ti? No es tu problema. Sígueme tú. Así le dice a Pedro, sígueme tú. Y el mensaje va a toda la iglesia. Y cada uno escucha el mismo mensaje. Cada uno de los hermanos en Éfeso, en Sardis, en Filadelfia, leyeron o escucharon la lectura de la carta. Todos escuchan lo mismo, pero no todos siempre hacemos lo mismo. Todos escuchamos igual y a veces todos hacemos distinto. Y entonces eso, si uno no está preparado, mira para el costado y dice, ¿y este? ¿Y aquel? ¿Y los otros? Sí, pero si aquel, entonces ¿por qué yo? Vienen todas esas preguntas que son tradicionales, son normales, de todas las épocas. Pero viene la advertencia por parte de Dios y dice, cuidado, llegará el momento que todos lo que oímos lo mismo, todos lo que hemos oído lo mismo, todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Y hermanos queridos, esa es la hora de la verdad. No que ahora no lo sea. No, porque ahora hay, en el paso de la historia, hay muchos puntos de vista. Aquel piensa una cosa, el otro piensa la otra. Y Dios llegará el momento que pondrá todas las cosas en su lugar. Dios nunca se ha equivocado, ni se equivocará jamás. Pasan los siglos, pasan los años, los siglos, y nos vamos acercando al momento donde Dios va a corregir todo aquello que los hombres hemos puesto en distintos lugares. Y lo pondrá en su lugar. Y decíamos hace unos días una expresión que a mí me ayudó mucho. Dice que la eternidad corregirá los errores del tiempo. Porque ha pasado el paso de los años, bueno, los hombres han dicho esto, aquello, lo otro, hemos hecho aquello, esto, aquello, lo otro, y llegará ese momento en el tribunal de Cristo, donde ahí llegará el punto final, porque el tribunal es de Cristo, tiene nombre. Y esto es así porque el mismo Señor Jesús dice que el Padre todo el juicio se lo dio al Hijo. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Dios juzgará en la persona de su Hijo todas las cosas. Y todas las cosas con una perfección absoluta. En la primera carta a los Corintios, hermanos, quisiera leer con vosotros, primera de Corintios 3, ahí nos da un detalle interesante del tribunal de Cristo, que también se lo enseña a esta misma iglesia, pero ahora en la primera carta. Primera de Corintios 3. En el versículo 3:13, ahí dice, la obra de cada uno será manifestada. Ahora, antes en el versículo 10 dice el apóstol, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, 3:10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica. Aquí está la primera prevención.
otro edifica encima. Cada uno edificamos la vida espiritual sobre el fundamento que es Cristo, obviamente, como hijos de Dios, así se lo escribe a una iglesia. Pero en el versículo 12 dice, si alguno edifica sobre este fundamento, que es el Señor Jesús, si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. La obra de cada uno será manifestada, hermanos. Cuidado, que viene el punto. Pasan los años, van pasando los años, van pasando los siglos, generación va, generación viene, una generación pasa, viene la otra, y cada uno, desde nuestro punto de vista, uno entiende que es así, otro entiende que no es tan así, todos somos teólogos, todos pensamos que todos tenemos razón y cada uno toma sus decisiones, respetables, Dios las respeta, es el primero que las respeta es Dios, pero da ahí 6 materiales distintos: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 6 tipos de materiales con los cuales se puede edificar. Y se edifica, y se edifica, y Dios lo permite. Y cada uno está encantado con lo que está edificando. Y Dios lo permite, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Es interesante porque luego de hablar de los 6 materiales, en el 13 dice, la obra de cada uno será manifestada. ¿Nos damos cuenta? Todos iremos al tribunal de Cristo en el mismo momento. Será lo primero que sucederá luego del arrebatamiento de la iglesia. Lo primero, del arrebatamiento de la iglesia directo al tribunal de Cristo. Y ahí con todo lo que cada uno hemos edificado, con los materiales que hemos ido eligiendo, luego la obra de cada uno será manifestada. Hemos oído la palabra en el paso de los años y hemos ido actuando en función de lo que nos parecía mejor. El oro es mucho más caro que la madera. Claro. La madera está entre los 6 materiales. Madera, heno y hojarasca. Viene en grado descendente. Empieza en el oro y termina con las hojas secas. La hojarasca. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 6 materiales con descenso de coste y de valor. ¿Se puede edificar más barato? Claro. Y más rápido. Una cosa es ponerle un techo liviano a alguien, otra cosa es tener que hacer todo. Material, hierro, un trabajo enorme, un coste mucho más grande, mucho más tiempo. Y mientras el otro está empezando a poner quizás alguna ventana, el otro dice, yo tengo la casa pronta. Yo ya está, ya me mudé, ya la tengo pronta. Y tú estás trabajando todavía. Yo ya estoy disfrutando la casa. Por muchísimo menos dinero. Bueno, y el otro trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y tiene un coste enorme. Pero, dice, llegará el momento en que la obra de cada uno será manifestada. Y nos está diciendo además, en el verso 13, porque el día la declarará. El día de Cristo. Porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cuidado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Pero no es un fuego como el se conoce sobre la faz de la tierra, ese fuego no se conoce aquí. Porque es el mismo fuego de Dios.
Dios, dice, es fuego consumidor. Y cuando el apóstol Juan ve al Señor Jesús, que se le aparece en el primer capítulo de Apocalipsis, dice que sus ojos son como llamas de fuego. El Señor mirará la obra y el fuego hará la prueba. El fuego de Dios. Por eso hay un corito que dice, el fuego de Dios sobre el gran altar no debía apagarse jamás. Es el fuego de Dios. No debía apagarse jamás porque no se podría volver a encender ese altar con ese fuego. Con otros sí, con otros se podría encender en cualquier momento. El fuego que se conoce acá por la vía de la combustión, de la madera, de un combustible, sí, ese se puede encender en cualquier momento, pero con ese fuego no funcionaba el altar. Y cuando 2 sacerdotes ofrecieron fuego extraño, que eran 2 de los 4 hijos de Aarón, Dios los mató, porque ofrecieron fuego extraño. Entonces, este fuego, que es el fuego de Dios, hará la prueba. Y dice, hará la prueba porque en primera instancia y ante los ojos de los hombres, quizás los materiales se le puedan dar apariencia de que son lo mismo. Y se pueda hacer pasar o se pueda hacer aparentar la madera como si fuera oro o como si fuera plata. Y ante los hombres, ante los ojos de los hombres, quizás pasa. Quizás pasa desapercibido. Pero cuando Dios pruebe la obra, cuando Dios en el ejercicio del fuego de Dios aplique fuego sobre la obra, esa es la hora de la verdad donde se verá la constitución del material con que se sobreedificó sobre el fundamento y la obra permanecerá o no. O no. Porque en el versículo 14 dice, si permaneciere, aquí está, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. Así que en el tribunal de Cristo no habrá nadie que esté perdido. Todos los hijos de Dios iremos al tribunal de Cristo. Pero dice, será salvo así como por fuego, cuando alguien tiene que ser rescatado de un incendio, pero en el último momento, donde es rescatado aún con el cabello chamuscado y con parte de su vestimenta quemada, pero lo sacaron en el último momento. Así como se salvó, así como por fuego. Se salvó, gracias a Dios. Pero la obra de tantos años quemada y perdida, la obra, no él. La obra sí. La obra sí, porque aplicando el fuego sobre el oro es una cosa, aplicado sobre la hojarasca, sobre la madera, se acabó. Hay 3 materiales ahí resistentes y 3 que se queman inexorablemente. Oro, plata y piedras preciosas, eso resiste fuego. Madera, heno, hojarasca, no hablemos. Se lo consume en el instante. Porque está la madera, que es figura de la humanidad, el heno, que es el alimento de las bestias, el alimento del ganado, es el alimento de las bestias. Y la hojarasca es aquello que bueno, puede tener mucha presencia, pero que no resiste absolutamente nada, que aún cuando se pisa una hoja seca cruje y se queda hecha polvo prácticamente. Se aplica fuego y no hablemos. Entonces, hermanos, este es el asunto delicado. Porque
El tribunal de Cristo no será un tribunal de diálogo, no enseña eso la palabra. No es un tribunal de diálogo donde el Señor nos va a preguntar. No va a preguntar nada. Primero porque lo sabe todo. Segundo porque no es necesario. Tercero, porque el Señor va a los resultados, no a las explicaciones, a los resultados. Y la pregunta es, hermanos, ¿la obra se quema o resiste? Nada más, eso es el todo. Resistió, ya está. Más evidencia que eso de que se sobreedificó con buen material es evidente. ¿Por qué? Resistió la prueba. No hay nada que explicar. Se quemó todo. No hay nada que explicar. El material no resistió a la prueba. Entonces, ¿recibirá recompensa o no? Y no hay más. Y eso es todo. Eso es todo. Entonces, cuando llega este momento, por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y acá tenemos una de las iglesias. La iglesia en Corinto no está entre las 7 iglesias, no. Pero es una de las iglesias que está representada en el Nuevo Testamento. Y es una de las iglesias a las cuales recibió 2 cartas apostólicas. Primera y segunda de Corinto. Y entonces me dice a mí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero no le dice a las iglesias que las iglesias oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. No. No, porque el tribunal de Cristo no será un tribunal donde toda la iglesia será juzgada junta. No, cada uno, individualmente. Entonces, el que tiene oído, oiga, porque usted, me está diciendo a mí, usted será juzgada su obra. No nos juzgará a nosotros el Señor. Repito, ahí nadie definirá su salvación. Pero sí serán juzgadas las obras. Será el juicio de las obras. El juicio de las almas ya fue hecho en el Calvario, en la cruz. Y el que en él cree, tiene vida eterna. Y el que no cree, ya es condenado. Ahí que ya se resolvió ese tema. Al tribunal de Cristo será llevada la iglesia. Y en la iglesia no hay ningún perdido. Aunque quizás sí. Pero que la iglesia cuando sea arrebatada, ahí no se va ningún perdido. Ahí los salvados, nos vamos todos, y los perdidos se quedan todos. Porque el Señor por error y por confusión no se va a llevar a nadie equivocado, ¿eh? Ni va a dejar nadie por error. No va a quedar ningún hijo de Dios por error y no se va a ir ningún perdido por equivocación. No, de ninguna manera. Entonces, el mensaje individual, al que venciere, está diciendo también. ¿Que venciere qué? Porque si hay que vencer, ¿qué es lo que hay que vencer? Y varias cosas. Una de ellas, lo que tenemos que vencer es el concepto de grupo, el concepto de que a ver qué es lo que hace aquel, qué es lo que hace el otro. Cuidado. La pregunta es, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo sobreedifico yo sobre el fundamento que es Cristo? Esa es la gran pregunta que yo me tengo que hacer. Y el fundamento que el Señor pone, lo pone en el diálogo con el apóstol Pedro. Le dijo, si yo quiero que él, en el caso de Juan, si yo quiero que él quede. Ahora, en el caso de cualquier otro hermano, el Señor nos diría, si yo quiero que él, puntos suspensivos, que él vaya o no vaya, se quede, no quede, suba, baja, esté o no esté, ese es otro tema. Si yo quiero eso para con él, queda a ti. Tú me sigues y te olvidas del resto. Y que el resto se olvide de ti. Porque ha dado distintos dones, distintos ministerios, hay distintos grados de crecimiento, distintos grados de fe. Dios conoce cosas que nosotros no conocemos. Dios conoce los pensamientos, las intenciones del corazón. Todo eso nadie lo conoce, solo Dios. Y entonces, tú, tranquilo, sígueme tú. Porque nos vamos a encontrar en el tribunal de Cristo. No lo dice eso, pero sí es así. Sígueme tú, porque nos vamos a encontrar allá.
Y entonces ahí yo haré la prueba. Y ya está. Entonces, empero cada uno, por eso dice el verso 10, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Cada uno vea. Cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado con las tradiciones eclesiásticas, las tradiciones de las iglesias. No, porque el pastor dijo, bueno, cuidado. ¿Lo que el pastor dijo es de acuerdo a la escritura o es que el pastor dijo? Porque hemos condenado siempre la infalibilidad papal. Y decimos, el Papa no es infalible. Es cierto. Ahora, si decimos que el Papa no es infalible, no vamos a establecer la infalibilidad pastoral. El pastor tampoco es infalible. Y si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Estaría ver eso en la carta a Pedro. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, primera de Pedro 4, en el versículo 11, la primera parte del versículo dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Cuidado, ¿eh? El que habla puede hablar todo lo que quiera, pero cuidado, con esa condición. Hable, como dice acá, conforme a las palabras de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, será muy interesante, será muy cariñoso, pero no sirve. No sirve, porque induce a escoger mal el material para sobreedificar. Edificaremos oro, plata, piedras preciosas, que son tres figuras de la Escritura también, según seamos enseñados o guiados a fundamentar todo en la palabra de Dios. Si descendemos a la madera, ahí estamos en el terreno humano. Y si seguimos descendiendo, bueno, ya, por supuesto, es mucho peor. Mucho peor. Los árboles a veces tienen muchas hojas y es lo único que tienen. Bueno, gracias a Dios, si tiene hojas da sombra. Menos mal. Pero a los efectos prácticos, no, porque esas hojas llegará el momento que se van a caer todas. Hojas secas. Entonces, hermanos, al que venciere tiene que vencer tradiciones, costumbres, puntos de vista, sensaciones, emociones, pensamientos, intenciones del corazón y muchas cosas más. Pero con esta lista es interesante. Al que venciere. Y justamente en la carta a los romanos, para ir terminando, en la carta a los romanos, en el capítulo 12, Romanos 12, el versículo 21, Romanos 12, 21, dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Es un versículo muy sencillo y muy profundo, obviamente, pero que es peligroso porque se puede interpretar parcialmente. Y cuando se piensa, vence con el bien el mal, se piensa o se puede pensar o se corre el riesgo de pensar que el bien está limitado a las obras. Haciendo bien, que está bien, esa es una parte de la aplicación, pero que no se tome la parte como si fuera el todo. Esa es una parte, pero esa es la consecuencia de la esencia del versículo, no es el corazón, no es el tronco del árbol, esas son las ramas. No podemos confundir el tronco con las ramas, porque entonces vamos a cometer un error importantísimo.
Tronco hay uno solo, ramas muchas, tronco hay uno solo. Y hay ramas porque hay tronco. Quitemos el tronco y se mueren las ramas. Entonces, las obras de bien que podamos hacer son muy necesarias, muy encomiables y muy necesitadas. Sí, eso también hay que hacerlo. Pero también, además de, cuando dices, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien, hay que determinar cuál es el bien, para no tener una versión parcial del bien. Y si es parcial, no vence al mal. Entonces, cuando dice al que venciere yo le daré, ahí está la promesa, a cada una de las 7 iglesias es distinta, pero la necesidad de que hay que vencer es a todas las 7 iglesias, y a Corinto también, y a nosotros también, y a todos. Al que venciere individualmente. Y terminamos con un texto en el Salmo 73, muy conocido, hermanos, muy conocido, Salmo 73, el último versículo del Salmo 73. Salmo 73, 28. Aquí está definido el bien. Salmo 73, 28. Dice, y en cuanto a mí, este es un salmo de Asaf, y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Vemos, ahí está la parte, es una experiencia y una aplicación individual. En cuanto a mí, dice Asaf, otros tendrán otras percepciones, otros puntos de vista, que las tengan. En cuanto a mí, porque también habla de la prosperidad de los impíos. En el verso 3 del mismo Salmo, 73, 3, dice, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí está. Tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Pero en el verso 22 dice, mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. ¿Qué le pasó a Asaf? Hay una experiencia muy interesante en todo el Salmo. Vieron que los que obraban mal le iba bien. Eso es lo que vio Asaf. La gente obraba mal y prosperaba y les iba bien. Entonces dice Asaf, pero a ver, ¿en qué quedamos? Los otros obran mal y les va bien. Los impíos prosperan. Y dice que casi se deslizaron mis pies, dice en el verso 2. Pero claro, dice, yo era ignorante, no entendía. No entendía. Pero cuando entendió, llega al verso 28, al final de todo un proceso. Dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ahí está la esencia de la victoria, el que venciere. Porque hermanos, no hay nada más dificultoso que acercarse a Dios. Parece sencillo. Intentemos. No digo que no nos hayamos acercado, intentemos acercarnos más. A estar cada día más cerca del Señor. Intentemos. Vamos a ver todas las oposiciones, dificultades y problemas y cosas de algo que aparentemente es tan sencillo. Ahí se entabla la batalla frontal de la carne contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Porque es acercándonos a Dios donde tenemos la solución de todas las cosas, hermanos. Por eso dice al que venciere. Y el que se acerca a Dios cierra sus oídos a todo pensamiento humano.
a toda cosa que no sea de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que viene por tradición. No de mi bisabuelo, de que viene de mi abuelo, sí, con todo respeto al abuelo, con todo respeto. Pero lo que dijo el bisabuelo, el abuelo, el padre, la madre, el tío, el primo, lo que dijo, ¿es de acuerdo a la palabra? ¿Es según Dios o no? Eso es lo que define. ¿No es según Dios? Bueno, lo tendremos como un recuerdo del abuelo, pero no lo vamos a aplicar porque no es de acuerdo a la palabra de Dios. Si me quiero acercar a Dios, en la medida que me acerco a Dios, todos los demás quedan para atrás. Y tampoco yo pretenda que me acompañe mucha gente, ¿eh? Porque si tomo la decisión de acercarme a Dios y de vivir más cerca de Dios, voy a mirar para los costados y capaz que veo que no viene nadie al lado mío. O si vienen, vienen más atrás y mucho más atrás. Y entonces no nos detengamos para decir, no, pero tenés que venir, pero mirá que es bueno. No. Acá hay un proceso que Asaf llega a esta decisión y a esta clarificación después de vivir todo el proceso que vive. Cuando ve la prosperidad de los impíos, pero después está haciendo una pregunta en el verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? Eso es lo importante. ¿A quién tengo yo en los cielos? No a quién tengo yo a mi lado. Gracias a Dios por lo que me puedan acompañar. O aquellos a los cuales yo pueda acompañar. Aquellos que me ayuden a acercarme a Dios. Gracias a Dios por ellos. Pero acá Asaf dice, no, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y llega a la conclusión en el mismo verso 25, dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Aquí está. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice en el verso 26, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí está. Entonces, claro, llega a esta conclusión, hermanos, el verso 28. En cuanto a mí, no sé lo demás, dice, pero en cuanto a mí, aquí está, al que venciere. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza, en ningún otro, en ninguna otra cosa. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, como decía el apóstol Pablo. Al que venciere, aquí está. Claro, los libros no nos pueden llevar a esto. No. Los hombres tampoco, hermano. No. No, porque esto es una experiencia que Dios da por el Espíritu Santo, que guía a tener sed de Dios y a buscar a Dios y nada más. Y cuando entiende esto y lo ve, ya está. Dice, en cuanto a mí, el bien, la esencia del bien está en acercarme a Dios. Y para por ahí. Y entonces empieza ese proceso donde como se acerca a Dios, buscará las cosas de Dios. En Dios no encontramos hojarasca. No encontramos heno, ni madera. Y alguien diría, ¿y piedras preciosas? Tampoco. El oro es símbolo de la divinidad de Dios. La plata es figura de la palabra de Dios. Pero el oro está puesto en primer lugar en la lista que el Espíritu Santo pone. Con lo cual, ¿cuál es la meta? Dios. Y solo Dios. Nada más. Es lo ideal. Es lo ideal. Pero no perder de vista esto porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, ya viene la promesa. ¿Y el que no vence va al cielo? Sí, porque el cielo no vamos por vencer, vamos por gracia. Menos mal, gracias a Dios. Pero al tribunal de Cristo, la recompensa estará establecida sobre el que venciere.
Y la prueba está establecida sobre la base del resultado, y el resultado es, si la obra permaneciere, recibirá recompensa. Si no, será quemada y será perdida. La salvación, sí, será salvo, pero así como por fuego. Ahí, en lo justo, no le sobró nada. Ahí, justo, entró y se cerró la puerta. Así que no sobró nada, ni un segundo. ¿Es salvo? Sí. Pero Dios no solamente quiere que seamos salvos, quiere que seamos poderosamente salvos. Salvos y sanos. Salvos y sanos. Claro, es mejor salvo y enfermo que perdido, claro. Es mejor salvo y con una pierna sola que no con las dos piernas ir al infierno. Ah, sí, por supuesto, es lo ideal. Por eso el Señor dijo que si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala, que es mejor entrar sin una mano que ir al infierno con las dos. O con los dos ojos. Quítate uno si es necesario, el derecho, pero que es mucho mejor que ir con plenitud física al infierno. Hermanos, Dios os bendiga mucho. Preparémonos porque esto será en cualquier momento. Arrebatamiento de la iglesia y del tribunal de Cristo. Directo, sin escalas, al tribunal de Cristo. Será lo primero que sucederá. Ahí Dios recompensará a la iglesia, a algunos, no a todos. Y entonces Dios la va a galardonar, la va a vestir a la iglesia, la va a preparar a la iglesia para lo que viene después. Después vienen las bodas del Cordero. Por eso, antes de las bodas, a la iglesia la viste, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, en una vestidura que no se conoce sobre la faz de la tierra, y la va a ataviar con un ajuar para una boda que nunca hubo ninguna como esta, ni habrá después otra vez otra. Las bodas de Cristo y la iglesia. Por eso tiene que pasar primero por el tribunal de Cristo. Y luego las bodas del Cordero. Así que preparémonos, hermanos, porque todo lo que podamos pensar que es una maravilla, pero que no es de acuerdo a la palabra, se hará ceniza, polvo, no quedará absolutamente nada. Dios os bendiga mucho, confirmen el Señor y no perdamos de vista estas cosas y oren mucho por nosotros, oren mucho por mí y lo estamos haciendo por cada uno de ustedes, queridos hermanos. Que Dios os bendiga mucho. Amén.